A continuación, el Dr. Francisco Buenaño. Bienvenido a Circle Talks. Muy bien, vamos esta tarde a conversar. Si ustedes vieron el video promocional de esta tarde, habíamos dicho que íbamos a hablar del 120%. Y yo quería conversar con ustedes y 120%, yo les había dicho cifras, estadísticas, podíamos hablar de muchísimas cosas, pero 120%, aunque ustedes no lo crean, es la cantidad o el crecimiento que han tenido los dentistas en los últimos 20 años. Hace 20 años, en el año 2003, éramos 1.8 dentistas por cada 10,000 habitantes. Ahora somos 3.8 dentistas por cada 10,000 habitantes. Este crecimiento ha sido exponencial, claramente. Y si lo conversamos desde este punto de vista, y lo vemos desde el punto de vista de las cifras, de 1.8 a 3.8 a casi 4, somos la mayor sobrepoblación de profesionales que existe en el país hoy en día. Los médicos, que son un caso aparte, que ya sabemos que el mercado está saturado de médicos por todas partes, son 25 por cada 10,000, 25. Todas las otras profesiones son 1 por cada 10,000 y ese promedio se ha mantenido a lo largo de los años. Sigue habiendo un abogado, un jardinero, qué sé yo, se me ocurre, cualquier otra profesión, pero 1 por cada 10,000. Médicos, 25, dentistas, de 1.8 a 4. Esta tendencia no va a variar, tenemos que tenerlo claro. Esta tendencia probablemente continúe o se ponga peor. Cuando yo regresé del posgrado en México en el 2001, existían 4 escuelas de odontología en el país. Hoy existen casi 20, y todas con un número muchísimo mayor al que nosotros recordamos de alumnos. De 4 a 20, el crecimiento también ha sido exponencial. Ahora también tenemos que pensar que de estas cifras, que es un promedio nacional, promedio quiere decir que no se han medido cuántos dentistas están en provincia, cuántos dentistas están en los centros urbanos más poblados. Simplemente un promedio a nivel nacional nos esconde una cifra un poco más, no lo digamos preocupante, pero hablemos de algo un poco más difícil y que nos tiene que llevar a pensar. En los centros urbanos poblados como Quito, Guayaquil y Cuenca, la cifra de 3.8 dentistas por cada 10,000 habitantes probablemente se multiplica y llega a 8 o a 10, haciendo el panorama mucho más complejo. ¿Hablamos de esto como un reto? Sí, porque no vamos a llamar a esto un problema. No creo que esa sería la palabra. Si le llamamos un problema, creo que estaríamos confundidos y más bien vamos a llamarle un reto. Tenemos que saber que un reto implica un desafío. Un desafío sería correcto que provoque una competencia más sana, una competencia más saludable, y que nosotros salgamos de nuestro colchón, de nuestra zona de confort, y veamos más allá de lo evidente. Para esto sirven los retos y para esto sirven los desafíos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Nos preparamos más? ¿Mayor tecnología? Mayor preparación, obviamente. Mayor tecnología está a disposición, pero ¿es suficiente? Y así tenemos que pensar y tenemos que salir un poco de la zona de confort. Esta tarde tengo la fortuna de tener aquí, en primera fila, y también yo había mencionado en alguno de las historias de Instagram que iba a haber una sorpresa, y la sorpresa es que aquí está acompañándome mi padre. Ustedes no saben que él tiene 70 años, es dentista, algunos probablemente sí lo conocen. Y vamos a utilizar algunos de los recuerdos de esta época, de la época de cuando yo crecí, cuando yo era estudiante de odontología, para hacer algunos ejemplos y algunas historias. Y la primera que vamos a utilizar el día de hoy es
alguna tarde, hace pocos meses, mis hijos Esteban y Sofía, de 19 y 16 años, de paso mis asesores en redes sociales y en tecnologías. Esa es la verdad, porque tengo 50 y a veces me siento muy fuera de foco en estas tecnologías y en las redes sociales. Iba yo con mi papá, caminaba por el mercado de Sangolquí. El que ha ido sabe que cuando uno camina por ahí, aparte de elevarse la autoestima, porque las caseras le gritan, venga tesoro, venga cariñito, venga guapo, y vamos caminando por las calles de Sangolquí, en dirección al mercado de Sangolquí. Y ese día aprendimos 2 lecciones. La primera es que siempre en Sangolquí ha habido muchísimos dentistas. Había pocos antes, ahora hay muchos más. Antes la competencia era un poco más sencilla porque todos eran más o menos la misma preparación, todos casi habían sido compañeros en la Universidad Central, todos eran odontólogos generales muy bien preparados, pero ahora alrededor de la clínica, del consultorio en Sangolquí, hay clínicas de especialidades. Muchas clínicas de esas ofrecen especialidades con especialistas que hacen desde implantes dentales hasta cosas mucho más complejas o cosas mucho más simples. Si vas caminando y vas viendo esto por ahí, te pones a pensar cómo una clínica o un consultorio dental tradicional ha perdurado y se ha mantenido por 5 décadas. 5 décadas. Y te puedes poner a pensar y puedes decir, algo tengo que aprender de esto. La primera lección que aprendimos esa tarde es que a los competidores, a las otras clínicas, no les tenemos que ver como competidores precisamente. Los podemos ver como rivales tal vez, pero como rivales que valen mucho la pena. Como rivales de los que se puede aprender y que no nos generen incomodidad. Y eso creo que es una buena primera lección. Normalmente cuando estamos entre dentistas nos podemos sentir un poco incómodos, pero nos sentimos incómodos porque somos competidores. Pero si dejamos de ser competidores y somos rivales y los vemos como rivales que nos pueden enseñar algo, esa sensación de desconfianza se pierde y nos abrimos a reconocer nuestros propios errores y a aprender de las otras personas. Estoy muy seguro que hay muchísimos dentistas, completa y absolutamente seguros, que harán muchísimas cosas mejor que yo. Probablemente sabrán escoger mejor un equipo, tendrán sistemas administrativos mejores, probablemente harán una preparación dental, de carilla, de una corona, probablemente, o estoy seguro, muchísimo mejor de lo que yo hago. Si los considero competidores, se vuelve una guerra que nunca acaba o una carrera que nunca acaba. Pero si finalmente considero que son rivales, que valen la pena, y además tengo que identificarlos y saber cuáles son, se vuelve distinto, porque me doy cuenta que de esas personas, rivales tal vez es muy fuerte, de esas personas, de esos colegas, puedo aprender y aprovechar. Ese es el primer giro. Y esto les digo porque mientras íbamos caminando, muchas de esas clínicas en Sangolquí no perduraron. No sé por qué, pero sí puedo saber por qué mi papá, después de 5 décadas, permanece. Y la segunda lección que aprendimos de ese día es que ese día mis hijos aprendieron lo que es un verdadero influencer. Un influencer que recibe likes de desconocidos el día de hoy, probablemente no es tanto. Pero si tú vas caminando por un pueblo y recibes en 2 o 3 cuadras o en 10 o en 20 metros el saludo de 5 comadres, 8 compadres, 3 niños se acercan a pedirte la bendición, ya tal vez hasta un poquito de dinero probablemente, y ya probaste 3 o 4 recetas de hornado y no caminaste ni 20 metros dentro del mercado, quiere decir que hiciste algo distinto. ¿Y qué hiciste? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos conversando esta tarde y lo que yo quiero transmitirles a ustedes? Lo que tiene que ver es que al haber estado 5 décadas ahí, creó un vínculo emocional con las personas del pueblo. Sus pacientes con ellos son las personas que le rodeaban, con las personas con las que nosotros crecimos, las personas que ahora tienen su misma edad, que le han acompañado y que han sido pacientes durante 5 décadas. No a las personas que rehabilitó con un All-on-6, un All-on-5 o All-on-X,
Son las personas a las que él ha procurado cuidado, cariño y genuina preocupación por su salud y con las que ha creado un vínculo. Esa es la diferencia. Fácil de aprender esa lección. Entonces, si nosotros vamos caminando y volvemos al inicio y pensamos, bueno, necesito llenar mi agenda, vamos a ver la tecnología, vamos a ver la preparación, obviamente. ¿Me vuelvo Instagramer? ¿Me vuelvo YouTuber? ¿Me vuelvo TikToker? Probablemente sí, utilizamos unas herramientas más novedosas, pero esta herramienta básica que no es tan novedosa es extremadamente interesante. Podemos también poner vallas publicitarias, podemos poner anuncios, podemos salir por aquí, por allá, podemos dar conferencias motivacionales como estoy haciendo yo este día. Pero no, volvemos nuevamente al inicio, el crear un vínculo emocional con el paciente y tener genuina preocupación por la salud del paciente es lo que finalmente hizo que su práctica perdure por 5 décadas y perdura todavía y se mantiene casi cerca de cumplir 80 años. Si seguimos conversando y vamos a avanzar un poco y les tengo reservada otra historia en unos minutos. Si hablamos de preparación, hablamos de desempeño, ¿qué es lo que buscamos en la clínica? Hoy en día buscamos altísimo desempeño. Probablemente todos estamos acostumbrados a que nos midan o nos midamos nosotros mismos porque somos muy exigentes con nosotros mismos. El tiempo que nos tardamos entre pacientes, el tiempo que esté el paciente en la clínica, en la silla, el tiempo que el paciente espera en la sala de espera, el número de citas que nos toma tal o cual procedimiento, porque tenemos que manejar los costos y los administrativos nos tienen complicados. O buscamos una persona de gran confianza, que simplemente transmita confianza al paciente. Y aquí tenemos 2 ejes. Vamos a hablar de esto rápidamente en unos pocos minutos. Un eje principal en donde están las personas con un altísimo desempeño y un eje horizontal en donde están las personas con alta confianza. Si es que ustedes tienen si son una persona o tienen ustedes un empleado o un colaborador con altísima confianza y altísimo desempeño y esas 2 líneas se juntan aquí, esa persona no la dejen ir. Esa persona de altísimo desempeño y altísima confianza no es muy común. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Confianza sobre desempeño? Generalmente las personas que tienen mejor desempeño, que están preocupadas por las cifras, que están preocupadas por los números, por la cantidad de pacientes atendidos, es muy complicado que generen un ambiente de confianza, tanto al paciente como en la clínica. Mientras que una persona que genere confianza por su manera de ser, por cómo es, probablemente gracias a la ayuda de recursos tecnológicos puede llegar a un alto desempeño. Entonces, si es que el ideal no existe o no es tan común, ¿qué es lo que yo busco? Generalmente las empresas más eficientes, de mejor desempeño, prefieren las personas, la gente de mayor confianza, porque saben que tienen potencial para ser performers de gran nivel. Esa es la verdad. Pero generalmente las personas que tienen un desempeño alto, su ego no permite que se vuelvan personas confiables. Entonces las empresas de alto desempeño prefieren la confiabilidad sobre el performance porque saben que una persona confiable se puede convertir en una persona de alto desempeño. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, nuevamente, nos basamos y buscamos altísima tecnología, mucha preparación o simplemente la confianza y el vínculo emocional. Dejamos todo a cargo del vínculo emocional, del cariño, etcétera, tampoco no. Nadie quiere una persona altamente confiable con un desempeño pobre. Nadie. Y eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué es lo que estamos buscando? El equilibrio. Y al equilibrio le podemos poner un nombre. Y esta palabra les va a sonar y van a decir, bueno, por fin,
Alguien juntó unas ideas y me explicó exactamente qué era. Yo el nombre que le quise poner a una persona de este tipo es carisma. El carisma también forma parte de una persona que ha tenido 5 décadas de clínica dental, con alto éxito. Ya hablaremos qué significa éxito. Pero el carisma es esta conjunción entre confianza y un gran desempeño. Ahora voy a pasar a la segunda historia y tenemos un protagonista en esta tarde. El protagonista no soy yo, el protagonista es él. Yo simplemente le estoy transmitiendo algunas ideas que poco a poco se han ido quedando. Mi papá nunca tuvo reloj, nunca. Nunca tuvo agenda. Y ustedes pueden decir, ¿cómo? Imposible. No existe en este auditorio una sola persona que no tenga agenda, que no tenga reloj. Todos tenemos, si no tenemos en la muñeca, tenemos en el celular. Todos necesitamos, es indispensable en el ritmo de la vida, hoy en día, una agenda y un reloj. Definitivamente no. Y no porque probablemente era en los años 70, cuando él practicaba, era totalmente diferente. Pero en el consultorio, como yo me acuerdo, los pacientes llegaban o se atendían como iban llegando. Todos sabían que tenían que esperar. En sus mejores momentos yo recuerdo que la clínica simplemente no tenía espacio. Era una sala de espera pequeña, no se imaginen que era un coliseo. Probablemente había 7 u 8 puestos, pero yo recuerdo que si uno iba a las 7:30 u 8 de la noche no había puesto y la gente se paraba fuera de la clínica, del consultorio, que era en una esquina de Sangolquí, a conversar. Y ahora que lo pienso, probablemente eso, de encontrarse entre vecinos del mismo pueblo y tener una conversación a veces hasta de 1 hora esperando que el doctor le atienda, era parte de la experiencia. Pero también recordemos que en esa época la vida iba mucho más lento, no era como hoy. ¿Y por qué les hago mención a esta historia? Simplemente porque el éxito clínico de nuestras restauraciones, de lo que hacemos ahora, ha cambiado muchísimo. Antes, para decir que una restauración tenía o había cumplido o había satisfecho clínicamente o era exitosa clínicamente, podríamos decir que, primero, que tenga durabilidad, que no se caiga, una amalgama. Obviamente era pésimo el dentista que hacía una amalgama y al día siguiente venía el paciente con la amalgama desalojada. El éxito clínico se basaba en que dure. Que sea bonito, tampoco, o sea, no tanto. No era necesario que sea estético. Lo principal era que perdure. Biológico, obviamente. O sea, si le dolía al paciente, no era éxito. Biomecánico, tal vez un poco. Pero si estos eran los parámetros de éxito clínico, él los cumplía. ¿Cuál es un parámetro que hoy en día tenemos y todos tenemos que pensar al momento que terminemos esta plática que nos vamos a llevar, que terminen las pláticas y nos llevamos a nuestra casa? Un parámetro nuevo de éxito clínico es la experiencia del paciente. Y en la experiencia del paciente entra pisando fuertemente el tema de odontología digital. La tecnología puede ser un diferenciador en algún momento. La tecnología antes, ahora, o la tecnología será hoy un diferenciador. Los que tienen escáner, los que no tienen, los que tienen fresadora y no tienen. Pero probablemente no será, después de unos pocos años, un diferenciador. En los 70s un diferenciador de tecnología era tener turbina de alta velocidad. Yo no llegué a ver, si he escuchado, historias de que vi los motores eléctricos que se movían con poleas y no sé a cuántas revoluciones giraban, pero yo vi ese motor. Pero sabía que también antes de los motores eléctricos, que ya eran un diferenciador tecnológico, existían los que eran como máquina de coser. Y el que tenía, si en Sangolquí había 20 con máquina de coser para hacer las cavidades, y uno ya se compró el motor eléctrico, ya tenía el diferenciador tecnológico. Y después del motor eléctrico, el que se compró una turbina de alta velocidad, que era costosa, ya podía poner en su publicidad, los que son muy jóvenes, no van a saber de esto, pero se ponía en la publicidad o en las páginas amarillas, que tampoco van a saber qué es, porque son muy jóvenes, consultarían en el celular o googlearían. Doctor XX turbina de alta velocidad, porque era un diferenciador. Pero lo tecnológico puede ser diferenciador hoy, pero no mañana.
Porque en pocos años todo el mundo tiene, es obvio, ahora un estudiante que está aquí de 18 años no podría pensar ser estudiante de odontología sin tener una turbina de alta velocidad. Pero en esa época tenerla era un diferenciador tecnológico. Pero si la tecnología se acaba hoy y ya mañana todos tenemos, deja de ser el diferenciador. ¿Y cuál es el diferenciador nuevamente? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que hace que perdure una clínica por 5 décadas? La genuina preocupación por la salud del paciente. Entonces, si hoy tengo escáner, probablemente mañana ya no cuesten X, cuesten menos, y se vuelvan como la turbina de alta velocidad y todos tengamos. Y disfrutemos de la maravilla de la odontología digital. Y se nos arregle la vida en muchas circunstancias. Pero el fondo es que la genuina preocupación por la salud del paciente es lo que finalmente se convierte en un diferenciador. La persona por sí misma, no las herramientas. Hablando de la parte tecnológica, les quiero decir que si ustedes quieren digitalizar su clínica, si quieren dar el paso siguiente y hacerla digital, por favor, pero por favor, no consulten ni con su contador, ni con su ingeniero financiero. Si su esposa es ingeniera comercial y les administra el consultorio, no le pregunten. Explíquenle de la manera más cariñosa posible que lo que el contador les dice que les va a salir en números rojos es mentira. Porque ustedes tienen que explicarle lentamente cómo es este proceso. El contador les dirá, doctor, esto tiene que amortizarse. Pero la tecnología en el consultorio no es como un auto de un visitador médico que tiene que rendir X número de kilómetros. No es como una máquina de papas fritas del McDonald's que tiene que producir X número de cajas para amortizar su costo. La tecnología en la clínica dental les genera a ustedes muchísimas cosas que no se pueden medir, que no tienen valor, que no pueden entrar al balance contable del consultorio. Y es fácil. La primera y más importante para mí es la tranquilidad. Totalmente tranquilo. Recuerdo las épocas de laboratorio, ahora todo se hace en la clínica. De la A a la Z, yo maquillo mis propias restauraciones y prácticamente las produzco todas. Uno de los problemas principales que yo tenía era que tenía que rezar al santo de los técnicos para que llegue temprano, para que llegue a tiempo, para que haga bien las cosas, para que él no logre convencerme de que el A2 era A1. Probablemente porque se le acabó el A2 y yo le pedía A1 y me quería convencer que el A2 era A1 y que yo estaba ciego. O que la restauración vino fracturada. Yo la fracturé cuando la vi y no vino fracturada de laboratorio. Eso no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio que nunca falte en la mesa y en la cita de mi paciente una restauración. Además de eso, no tiene precio el hecho de que la eficiencia, la rapidez, eso no puede poner un contador en un balance contable. No tiene precio el boca a boca que genera de paciente a paciente. Y la experiencia que generamos en el paciente. Cuando convertimos, nuevamente volvemos a la experiencia, cuando convertimos una cita o un procedimiento que iba a tomar 20 citas, como una rehabilitación completa, en 4. Y 4 porque la hacemos por segmentos. Superior derecho, superior izquierdo, o tal vez 6. Superior izquierdo, superior derecho, frontal superior, y así con la parte de abajo. Y algo que hubiera tomado un semestre, 6 meses, se convierte en 4 citas en 3 semanas. Una restauración indirecta en 35 minutos, una corona de circonio en 90 con un horno de sinterización de alta eficiencia. Eso el contador no puede poner en el balance y los números le van a salir rojos. Si podría poner el contador en el balance, los números se volverían azules. Y eso definitivamente, la tranquilidad y esto, es lo que hace que la tecnología entre pisando fuerte. Recuerden que sí puede ser la tecnología un diferenciador, pero lo va a hacer por muy poco tiempo. Definitivamente. La tecnología avanza tan pronto que dentro de poco sería maravilloso que estas herramientas estén en manos de todos y estoy seguro que probablemente será. Entonces, si no buscamos el fondo verdadero y nos damos cuenta
de estas historias que les he conversado y les he compartido, y que finalmente la genuina preocupación, aunque parezca repetitivo, sobre la salud del paciente es lo que hace que perduremos como profesionales y como personas. Las lecciones que yo aprendí en la vida no fueron enseñadas en el momento que me decían, Francisco, quiero conversar contigo. Francisco me dicen cuando están enojados conmigo. Generalmente me dicen Pancho o Panchito. Francisco, siéntate. Esas lecciones creo que ni me acuerdo, tal vez algunas sí. Las lecciones más importantes se aprendieron sin palabras, en una caminata en el mercado. Esas lecciones que se aprendieron sin palabras, se aprendieron con ejemplo y con amor. Amor a la profesión, amor al servicio, lo intangible, lo que no se puede tocar sobre lo tangible, la confianza sobre el desempeño, la confianza sobre el desempeño y las personas sobre los pacientes. Estas son las 5 cosas que quiero compartir con ustedes y que se lleven esta tarde a su casa como una idea que vale la pena compartir. Gracias, querido influencer, por tu influencia. Gracias, familia, por apoyarme y mi equipo por su apoyo. Muchas gracias.